muy preocupada, se le ve en las imágenes pues que ha pasado una muy mala noche, habrá llorado porque tiene los ojos rojizos. Bueno, ayer, señores, le dimos la noticia de que Gerard Piqué se venía a la ciudad de Miami para estar con sus hijos mientras Shakira está de gira en Latinoamérica. Hoy tenemos a Jordi Martín desde Barcelona, España, donde nos trae otra exclusiva. El Gordo y la Flaca va en vivo a Cataluña, donde están pasando Clara Chía tras la decisión de Piqué de venir a Miami. ¿Cómo lo está pasando Clara Chía, Jordi? Parece que hay frío ahí también ahora. Hola, mi querido Jordi, cuéntanos. Lili, Raúl, pues bueno, deciros que, vamos a ver, tal como ayer dijimos en el show, dimos información exclusiva que teníamos del entorno de Piqué, del entorno de Shakira, avanzamos el traslado de Piqué a Miami a vivir durante unos meses debido a que Shakira inicia un tour mundial y no va a poder tener a los niños, y Piqué se quedaba al mando de los niños. Eso repercutía en la relación entre Piqué y Clara Chía. Dijimos ayer en el show que la relación entre Piqué y Clara Chía podía pender de un hilo, ya que Clara Chía se había quedado en Barcelona devastada. Pues bien, esta mañana me han llegado unas imágenes en exclusiva que corroboran la información que ayer dijimos aquí en El Gordo y la Flaca. Esta mañana, Clara Chía acudía a su lugar de trabajo, estamos viendo las imágenes en pantalla. Lili y Raúl, acudía esta mañana muy temprano a su lugar de trabajo, a Cosmos, y sobre las 12 de la mañana, Clara Chía salía de su lugar de trabajo, se iba a una clínica de belleza a hacerse un tratamiento, suponemos, y allí es donde el paparazzi agarró esas imágenes de Clara Chía en un estado, pues como veis, de profunda tristeza, devastada, muy preocupada. Se le ve en las imágenes pues que ha pasado una muy mala noche, habrá llorado porque tiene los ojos rojizos. Y estas imágenes al final corroboran que hay una crisis existente en la relación, ya que Clara Chía, como dijimos ayer, se ha quedado aquí en Barcelona y Piqué se ha trasladado a vivir a Miami. Estas imágenes, que me las han pasado un paparazzi, me dice que por lo que él ha podido ver a Clara Chía, la ha visto en un estado muy, muy triste. Nosotros, evidentemente, aquí en Gordo y Flaca, no nos alegramos de ver a nadie en ese estado, yo menos, aunque Clara Chía y yo hemos tenido últimamente rencillas en los juzgados. Yo no me alegro de ver a Clara Chía en ese estado, pero tenemos que mostrar estas imágenes en exclusiva mundial que me han llegado esta mañana, donde corrobora la información que ayer dijimos aquí en El Gordo y la Flaca. Pero Jordi, ¿de dónde tú sacas que estaba llorando? Ya no luce que está llorando. No, y yo luzco así todas las mañanas sin maquillaje, Raúl. A ver... Pero a ver, hombre, antes de tirar estos chistes, antes de tirar estos chistes, Raúl, lo primero que hay que decir es que una mujer que tiene una relación con un hombre que tiene hijos, es de saber, señores, que te tienes que adaptar a todo lo que de momento aparezca con los hijos. Y obviamente Piqué está poniendo a los hijos primero, Raúl, porque si Shakira tiene que irse de gira y los niños tienen que estar en la escuela, ¿quién es la mejor persona? ¿Quién es la persona correcta para que esté ahí? Obviamente. Piqué, obviamente el padre. Pero vamos por parte. Jordi, ¿de dónde tú sacas que está llorando? Hombre, yo no la veo bailando sevillanas. Yo la veo triste. No, pero yo la veo muy triste en esas imágenes. Está sin maquillaje porque quizás quiere ir a trabajar así por la mañana sin maquillaje. No, y a lo mejor el paparazzi que le vendió la foto. Yo a Clara Chía... A lo mejor el paparazzi que le dio la foto lo comentó. O sea, de verdad, yo es la primera vez... No, de verdad, es la primera vez que veo a Clara Chía en esas imágenes que he visto esta mañana y digo, wow, está en un estado, se le ve triste, se le ve abatida... no es que nosotros le queramos poner aquí un poquito de drama a la cosa, es que la situación es la que es. Yo en las fotografías la veo triste, la veo abatida. Yo no la veo si mal, tú la ves Jordi, feliz, pues Raúl, tú sabes que yo te adoro y yo respeto tu decisión. Jordi, ¿qué pasa si tuvo el virus del estómago la noche entera? Raúl, yo creo que más que el virus del estómago, lo que debe tener es pensando qué estará haciendo allí Piqué, porque ya conocemos a Piqué y yo creo que lo que está es sufriendo en la distancia y queriendo estar con su pareja, pero espérate, Jordi, vamos a echar para atrás un momentico. Tú me vas a decir que Piqué va a estar aquí en Miami, no va a estar con Shakira, obviamente, pero ¿tú crees que va a ir a buscar novia a Miami también? No, eso no es lo que está diciendo Raúl, pero claro, ella separarse de un hombre. Yo no me voy a meter en
Jordi está insinuando mira, que como Raúl, Piqué es como es, que va bien aquí a buscar. Tú deja que a Piqué lo empiecen a las fiestas de South Beach, a los restaurantes. Que no puede ir, que tiene que quedarse en casa. O sea, los gestos, los otros, tú verás. Bueno. A ver, lo bonito de la televisión es que existe la hemeroteca. Entonces, esa pregunta que tú me has formulado, la guardaremos y de aquí unos meses, cuando Piqué ya lleve meses viviendo en Miami, veremos qué es lo que ha hecho esos meses en Miami. Es verdad. Yo no voy a dar, yo lo que pienso, mi opinión personal me la quiero guardar, pero yo conozco a Piqué y Jordi, sé lo que va a pasar en Miami. Dime la verdad. Me dicen que tú vienes para acá para seguir a Piqué todos los días. En el Gordo y la Flaca hay muchos sapos, pero yo no te voy a contestar a eso. Yo no te voy a contestar a eso. Aquí hay sapos, aquí hay, ¿cómo se llama? Puercos, aquí hay cabras, aquí hay caballos. ¿Qué te puedo explicar? Hay serpientes, hay de todo. Un besito. Cuidado Jordi, con las serpientes. Yo creo que Mariela es serpiente, que este es el año de la serpiente. Gracias por toda esa información. Gracias, Jordi, gracias. No nos podemos adelantar rápido a lo que viene, pero obviamente sí tiene que estar un poquito mal, triste, porque Piqué se tenga que ir y separarse. Estoy segura que esto no era algo que ella se imaginó al principio de la relación, de que estas cosas pudiesen pasar. Pero bueno, mi gente.